Hay fechas que no se olvidan. El 3 de noviembre de 1943 es una de ellas. Esa mañana, antes del amanecer, los altavoces del campo de concentración de Majdanek comenzaron a transmitir valses vieneses, marchas, tangos. La música sonaba sin parar, demasiado fuerte, demasiado alegre. Era para tapar otro sonido, el sonido de las ametralladoras que, a pocas decenas de metros, mataban a 18.000 judíos en menos de 24 horas. Los guardias que participaron se repartieron 2 litros de vodka y 200 cigarrillos por cabeza. Esa noche, algunos se fueron al barracón a beber y presumir entre ellos. Uno tenía las botas manchadas de sangre. La mayoría de esos hombres y mujeres nunca fueron juzgados. Los que sobrevivieron a la guerra se fueron a casa, se casaron, tuvieron hijos, trabajaron en oficinas y fábricas, llevaron sus secretos consigo hasta la tumba. Pero los archivos quedaron, los registros capturados, los testimonios arrancados en juicios que duraron décadas. Y en ese material, en miles de páginas de interrogatorios, actas del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, investigaciones judiciales de la República Federal Alemana en los años 60 y 70, están los 18 secretos que las SS quisieron enterrar para siempre. Lo que vas a escuchar no es especulación, es lo que los documentos dicen. Durante décadas, la narrativa fue cómoda. Los miembros de las SS y de los batallones policiales mataban porque no tenían otra opción. Obedecían o morían. La orden llegaba de arriba y el individuo no podía hacer nada. Era mentira. El 13 de julio de 1942, antes del amanecer, el comandante Wilhelm Trapp reunió a los hombres del batallón de policía de reserva 101 en la oscuridad, en las afueras del pueblo polaco de Józefów. Trapp tenía 53 años. Sus hombres lo llamaban afectuosamente Papá Trapp. Ese día tenía que informarles de su misión: rodear el pueblo y matar a 1.800 judíos. Todos los que no pudiesen trabajar, las mujeres, los niños, los ancianos, debían ser fusilados allí mismo. Trapp estaba pálido, le temblaba la voz. Con los ojos húmedos hizo algo que sus superiores no esperaban. Ofreció a los hombres de mayor edad que no se sintiesen capaces de cumplir la misión la posibilidad de apartarse del pelotón de ejecución. Apenas una docena de hombres, entre casi 500, dio un paso al frente. El historiador Christopher Browning documentó este episodio exhaustivamente en la década de 1980, tras obtener acceso a los expedientes judiciales de la Fiscalía de Hamburgo, que durante una década, entre 1962 y 1972, interrogó a más de 210 miembros del batallón. Las actas revelan algo que muy pocos querían admitir. A lo largo de toda la jornada de mataazas en Józefów, los hombres que se sentían incapaces de seguir disparando podían pedir ser relevados. Varios lo hicieron. Un barbero de 40 años llamado Hans Dettelmann le dijo a su teniente que tenía una naturaleza muy débil y fue enviado a otro puesto. Un ex representante de ventas de cigarrillos llamado Walter Niehaus disparó una sola vez a una mujer anciana y luego se acercó a su sargento y le dijo que sus nervios no aguantaban más. No fue castigado. Nadie lo fue. Hacia el final de la jornada, un policía de Bremerhaven describió en su interrogatorio 20 años después una justificación que él mismo había desarrollado mientras disparaba. Decidió matar únicamente a los niños, porque sin sus madres ya muertas no podrían sobrevivir. Usó la palabra alemana erlösen, liberar, pero también redimir, en sentido religioso, para describir lo que hacía. Pero la mayoría simplemente no se apartó. Según los cálculos de Browning, al menos el 80% de los hombres asignados a los pelotones de fusilamiento continuó disparando hasta que los 1.500 judíos de Józefów estaban muertos. El propio mayor Trapp pedía a la noche que no se hablase del asunto. Para cuando los camiones regresaron a Biłgoraj, varios hombres estaban cubiertos de cerebros y sangre. Esa noche alguien se despertó disparando su arma contra el techo del barracón mientras dormía. A la mañana siguiente, todo volvió al silencio. El tabú había sido establecido. Lo que Trapp sabía, lo que sus hombres sabían, era que nadie iba a dispararles si rehusaban. Podían pedir el traslado de vuelta a Alemania. Podían fingir una enfermedad. Un teniente llamado Buchmann lo hizo, alegando explícitamente que no era adecuado para las tareas que no eran propias de la policía. Tardó meses, pero fue transferido. La opción siempre existió. Y eso es el secreto más incómodo de todos.
Los órdenes de matar no se ponían por escrito. Las SS lo aprendieron desde el principio. En Majdanek, el segundo campo de concentración más grande del sistema nazi, con entre 78.000 y 250.000 muertos, según las distintas estimaciones históricas, las directivas de exterminio llegaban verbalmente. El comandante recibía las instrucciones de la Inspección de Campos de Concentración o de la Oficina Central Económico-Administrativa de las SS WWHA en Oranienburg y las transmitía a sus subordinados de la misma forma. La historiadora Elisa Mailänder, que estudió durante años los documentos del juicio de Düsseldorf de Majdanek, 1975 a 1981, confirmó que los registros internos del campo demuestran una brecha sistemática entre lo que aparecía en papel y lo que sucedía en la realidad. Cuando los prisioneros morían, los nombres de los fallecidos eran reemplazados en los libros de registro por los de nuevos llegados que aún no habían sido inscritos oficialmente. Así, en los documentos, los muertos desaparecían sin dejar rastro estadístico. Era un sistema de contabilidad de cadáveres diseñado para ocultar la escala del exterminio incluso a los auditores internos de las SS. A ese sistema había que añadir otro mecanismo igual de eficaz: el eufemismo lingüístico. La orden de limpiar un barracón no significaba higienizarlo. El término acción especial no era un operativo de seguridad. El código era tan denso y tan interiorizado que cuando en los interrogatorios de Hamburgo de los años 60 se preguntó a los veteranos qué entendían por acción especial, varios respondieron sin dudar: disparos. Era lo que todos sabían que significaba. La arquitectura burocrática de este encubrimiento arrancaba desde arriba. El sistema de clasificación de prisioneros en Majdanek asignaba a cada recluso al llegar un código de color, los llamados chevrones o triángulos de tela, que determinaba su categoría y su lugar en la jerarquía del campo. En abril de 1942 se introdujo además un sistema de numeración secuencial de 20.000 números que se reciclaban. Cuando un prisionero moría, su número se reasignaba al siguiente llegado. El resultado era que en ningún momento existía un registro fiable de cuántas personas habían pasado realmente por el campo, ni cuántas habían muerto. Los telex que la jefa de guardia Else Erich enviaba 2 veces al día a Oranienburg con los recuentos de prisioneros reflejaban números que la administración del campo había manipulado sistemáticamente. La WWHA, que desde 1942 controlaba todos los campos de concentración bajo su oficina emitió en agosto de ese mismo año una directiva para reducir la mortalidad en los campos. Pero la directiva no llegaba con mecanismos de supervisión ni con consecuencias por incumplimiento. La administración de Majdanek la ignoró. No mejoró las condiciones sanitarias ni la calidad de la comida, que consistía básicamente en sopa de nabo o de ortiga al mediodía y por la tarde, más un café de diente de león por la mañana, ni intervino en el trato brutalizador que los guardias daban a los prisioneros. Lo único que cambió fue la habilidad para disimular las cifras reales. El campo también funcionó como maniobra contable para los bienes confiscados a las víctimas del Holocausto. El almacén de efectos personales del campo, el Effektenkammer, era excepcionalmente grande, no solo porque Majdanek era también un campo de exterminio, sino porque funcionaba como depósito transitorio de zapatos y ropa procedentes de los centros de exterminio de la Operación Reinhardt, Beujek, Sobibor y Treblinka. Las fábricas de ropa de las SS instaladas en la antigua planta de aviación de Lublin, las SS Bekleidungswerke, procesaban, desinfectaban y empaquetaban esas pertenencias para su envío al Reich. Era una cadena de producción integrada donde el asesinato en masa generaba materia prima para la economía del Estado. El comandante Karl Otto Koch, primer responsable de Majdanek nombrado por Himmler en el verano de 1941, fue cesado el 1 de agosto de 1942 acusado de corrupción y malversación. No por matar prisioneros, eso era su trabajo oficial, sino por enriquecerse ilegalmente con los bienes confiscados a las víctimas. Koch había construido un sistema privado de extracción de riqueza dentro del sistema público de extracción de riqueza del Reich. Era una anomalía demasiado visible, demasiado escandalosa incluso para las SS. El Estado nazi tenía normas sobre cómo distribuir el botín.
Apropiárselo individualmente rompía la cadena de beneficios hacia arriba. El comandante Hermann Florstedt, tercer responsable de Majdanek, también fue destituido y procesado por cargos de corrupción. Su sucesor, Martin Weiss, excomandante de Neuengamme, Arbeidsdorf y Dachau, llegó al cargo en noviembre de 1943. Weiss había administrado anteriormente algunos de los campos más letales del sistema. Su traslado a Majdanek fue un movimiento de personal ordinario. Y así funcionaba el sistema. Los hombres, con expediente de masas detrás, podían seguir ascendiendo o siendo reasignados mientras no quebrantasen las reglas de contabilidad interna. El juez SS, Georg Konrad Morgen, un abogado civil reclutado a la fuerza en las SS generales en 1943, descubrió esta estructura cuando fue enviado a investigar casos de corrupción en Buchenwald. Sus investigaciones se extendieron progresivamente y acabó descubriendo la maquinaria del asesinato masivo. El documento que presentó ante el Tribunal de Nuremberg, donde testificó en agosto de 1946, reveló que había conseguido procesar a varios oficiales por crímenes individuales, pero que el sistema en sí, la política de exterminio, quedaba en una zona legalmente intocable. Para abril de 1944, Himmler en persona le ordenó frenar sus expedientes. El sistema de justicia interno había llegado a sus propios límites deliberadamente diseñados. Los documentos capturados al final de la guerra, microfilmados por la Asociación Histórica Americana entre 1956 y 1963, en colaboración con los Archivos Nacionales de Washington, revelaron esta arquitectura de encubrimiento a través de más de 1000 metros lineales de archivos originales del Reichsführer SS, identificados como microcopia T175 en 536 rollos. En ellos la palabra liquidar aparecía con frecuencia, la palabra matar casi nunca, y las instrucciones más directas sobre el exterminio eran, invariablemente, las que no existían por escrito. Que el sistema fuera tan meticuloso en su opacidad era, en sí mismo, la prueba de que sus responsables sabían exactamente lo que estaban haciendo. El 16 de octubre de 1942 llegó al campo de Majdanek el primer grupo de 10 guardias femeninas. Venían de Ravensbrück. Ninguna tenía antecedentes penales. Algunas tenían hijos pequeños o padres que mantener. La mayoría había llegado a ese trabajo a través de los servicios de empleo del Reich, atraídas por un salario de aproximadamente 185 marcos brutos al mes, alojamiento gratuito y uniforme. El anuncio en el Hannoversche Kurier de agosto de 1944 buscaba simplemente trabajadoras entre 20 y 40 años para una instalación militar. Sin más detalles. Lo que la historiadora Elisa Mailänder documentó en su estudio sobre las 28 guardias femeninas que sirvieron en Majdanek entre 1942 y 1944 fue algo que los propios organismos internos de las SS no habían sistematizado ni ordenado, la violencia extra, la que iba más allá de cualquier directiva oficial. Hildegard Lechert, nacida en Berlín en 1920, soltera con 2 hijos, llegó a Majdanek en octubre de 1942. En los interrogatorios posteriores al juicio de Düsseldorf, los supervivientes la describían distribuyendo ropa inadecuada a las prisioneras recién llegadas. No ropa de campo, ropa de baile, vestidos de noche, zapatos de tacón. Había almacenes llenos de ropa práctica robada a las víctimas del Holocausto. Lechert los ignoraba. Forzar a una prisionera a sobrevivir el invierno polaco con un vestido de fiesta era, en sus condiciones, una condena a muerte diferida. Otra guardia, cuya identidad figura protegida en los archivos de Hamburgo bajo las regulaciones de privacidad alemanas, describió golpear a las prisioneras con tanta normalidad que en un interrogatorio distinguió con claridad entre su comportamiento en Ravensbrück, nunca golpeé a una prisionera, y en Majdanek. Solo raramente tuve que pegar. La diferencia en el tono con que lo decía era, según Mailänder, notable. El personal masculino de las SS en Majdanek alcanzaba entre 900 y 1200 hombres. Las Aufseherinnen, las supervisoras, no eran 20, pero en la jerarquía de poder sobre las prisioneras tenían una autoridad directa que los hombres no ejercían en la misma forma. Hermine Braunsteiner, nacida en Viena en 1919, llegó a Majdanek con el primer grupo.
Asumió el cargo de líder de turno y coordinó junto a la jefa de guardia, Else Egrik, los horarios diarios y laborales desde una oficina dentro del campo de mujeres. En la documentación del juicio de Düsseldorf, que duró de 1975 a 1981 y fue el proceso judicial más largo de la historia de la República Federal Alemana hasta ese momento, los supervivientes la identificaron repetidamente. El fiscal Dieter Ambach, que tomó el caso en 1976, pasó más de 5 años reconstruyendo los hechos. Las penas fueron leves, pero el registro quedó. Braunsteiner fue localizada décadas después viviendo en Queens, Nueva York, como ciudadana americana bajo el apellido Ryan. El periodista Simon Wiesenthal la encontró en 1964. Fue extraditada a Alemania en 1973. Lo que se llevó consigo durante casi 30 años fue el recuerdo exacto de lo que había hecho en Majdanek, y lo que sabemos de ella viene de las actas del juicio que ella intentó evitar. El 27 de mayo de 1940, la Totenkopf división de las SS cruzó el canal de la Bassée en el norte de Francia. Era uno de los peores días de la campaña para las tropas británicas, que se retiraban hacia Dunkirk bajo presión constante. La segunda división británica sacrificaba sus unidades para mantener abierta la línea de retirada. En las afueras del pueblecito de Paradis, unos 99 hombres del segundo regimiento real de Norfolk, rodeados y sin posibilidad de escape, aguantaron hasta que sus municiones se agotaron. Heridos muchos de ellos, finalmente se rindieron con bandera blanca. Sus captores pertenecían a la 14ª compañía de la SS Division Totenkopf. Su comandante era el SS Hauptsturmführer Fritz Knöchlein, nacido en Múnich el 27 de mayo de 1911. Ese día cumplía exactamente 29 años. Knöchlein hizo registrar a los prisioneros y luego los hizo marchar en fila india junto a la pared de un granero. 2 ametralladoras abrieron fuego simultáneamente. Los que aún mostraban signos de vida fueron rematados con bayoneta o pistola. Los soldados de las SS se marcharon convencidos de que no quedaba nadie con vida. 2 soldados sobrevivieron. El soldado Albert Pulley y el soldado William O'Callaghan se arrastraron desde debajo del montón de cuerpos cuando los hombres de las SS se marcharon. Ambos fueron recogidos más tarde por otra unidad alemana, tratados como prisioneros de guerra y enviados a un hospital. Pulley pasó años en hospitales alemanes antes de ser repatriado en 1943 por razones de salud. O'Callaghan no regresó al Reino Unido hasta 1945, cuando los aliados liberaron su campo de prisioneros. Las autoridades británicas tardaron en creer el relato de Pulley. Les parecía inverosímil que el ejército alemán hiciese algo así a prisioneros británicos. Fue la llegada de O'Callaghan, cuyo testimonio coincidía exactamente, la que disparó la investigación oficial. De los 97 soldados muertos, los cuerpos fueron exhumados por los franceses en 1942 y reenterrados en un cementerio local. Madame Romany Castel, una campesina del área, fue una de las testigos civiles que identificó a Knöchlein durante el juicio celebrado en Hamburgo en octubre de 1948. El coronel Alexander Scotland, jefe de la Unidad de Investigación de Crímenes de Guerra británica, describió en sus memorias el momento en que ella señaló al acusado en la sala. Ese es él, ese es el hombre. Era, según Scotland, el instante más tenso de 2 años de investigación. El juicio militar británico comenzó el 11 de octubre de 1948. El abogado defensor argumentó que Knöchlein no había estado presente durante los disparos y que los soldados británicos habían usado balas Dum-Dum, ilegales en virtud de la Convención de La Haya, lo que habría justificado las represalias. El tribunal rechazó ambas alegaciones. El 25 de octubre, 6 oficiales británicos declararon culpable a Knöchlein de crímenes de guerra. Fue ahorcado en la prisión de Hamelin el 28 de enero de 1949 por el verdugo Albert Pierrepoint, pero lo que los registros capturados de las SS, microfilmados en la microcopia T-175 de los Archivos Nacionales de Washington, revelan es lo que ocurrió en los días y semanas inmediatamente posteriores a la masacre dentro de la propia organización. El coronel Günther Dahlken, corresponsal de guerra del Departamento de Propaganda de la Wehrmacht, llegó a Le Paradis al día siguiente.
vio los cuerpos. Le contaron una historia sobre balas Dum Dum. Se marchó sin investigar más. El general Höppner, comandante del 16º Cuerpo de Ejército, exigió una investigación. El SS Gruppenführer Karl Wolf, jefe del Estado Mayor Personal de Himmler, inspeccionó el área poco después de la masacre, y su única queja documentada en los archivos fue que había demasiados muertos de las SS sin enterrar en la zona. Theodor Eicke, comandante de la Totenkopf-División, demoró cualquier investigación. No hubo consejo de guerra para Knöchlein en 1940. Al contrario, Knöchlein siguió ascendiendo dentro del sistema. En octubre de 1943 fue nombrado comandante del Regimiento 36 de la recién creada 16ª División SS Panzergrenadier. Desde marzo de 1944 hasta enero de 1945 comandó una unidad de voluntarios noruegos en Curlandia. Recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. En diciembre de 1944, el hombre que había masacrado a 97 prisioneros de guerra desarmados en 1940 tenía la Cruz de Caballero colgada al cuello y comandaba tropas en el frente del Báltico. Lo que ningún documento de las SS menciona, porque, como señala el historiador George Stein, no era costumbre de las SS referirse directamente, especialmente en comunicaciones escritas, a las atrocidades. Es la reacción interna que el episodio provocó entre el propio personal de la Totenkopf-División. Los reservistas licenciados de la división al final de la campaña de Francia se quejaron de prácticas poco militares. Todos firmaron un juramento de silencio antes de marcharse, comprometiéndose a no hablar de lo que habían visto. Pero algunos solicitaron ser reasignados a otras unidades. Otros dijeron abiertamente que pensaban dimitir de las SS después de la guerra. Estas declaraciones llegaron a Eicke, quien informó a su superior en el cuartel general de las Waffen-SS. Se conservan las cartas. Eicke a Juttner el 22 de octubre de 1940, Juttner a Eicke el 24 de octubre. La tormenta, en palabras del historiador, pasó. Pasó porque el sistema estaba diseñado precisamente para que estas tormentas pasasen. El silencio era obligatorio. La cadena de mando protegía a quienes habían actuado con dureza. Y los hombres que habían visto demasiado volvieron a sus casas con un juramento firmado que les ataba la lengua. Le Paradis no fue el único episodio de ese tipo durante la campaña de Francia. Mientras la compañía de Knöchlein actuaba en Le Paradis el 27 de mayo, elementos de la Leibstandarte SS Adolf Hitler combatían cerca de Wormhout. Allí, tras capturar a soldados del 2º Regimiento de Warwickshire, en total 11 oficiales y 320 hombres en los combates callejeros, seguidos de otros 6 oficiales y 430 hombres durante la noche de retirada, algunos de esos prisioneros fueron llevados a un granero donde fueron obligados a acostarse en el suelo. Granadas fueron lanzadas al interior. Los que sobrevivieron a las explosiones fueron rematados. Este episodio, paralelo en el tiempo a Le Paradis, tampoco generó ningún proceso judicial durante la guerra. El precedente quedó establecido en 1940 y sobrevivió intacto hasta diciembre de 1944, cuando en Malmedy los hombres de Paper actuaron siguiendo una lógica que 4 años de impunidad habían consolidado. El 17 de diciembre de 1944, durante la contraofensiva alemana en las Ardenas, un grupo de combate acorazado de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, comandado por el SS Obersturmbannführer Joachim Peiper, capturó a aproximadamente 150 a 175 soldados americanos en la aldea de Baugnes, cerca de Malmedy, en Bélgica. Los prisioneros fueron agrupados en un campo junto a la carretera. Luego, alguien en un semioruga se puso de pie y disparó una pistola hacia el grupo. Las ametralladoras abrieron fuego. El único oficial americano que sobrevivió, el primer teniente Virgil T. Leary Jr., testificó ante una comisión del Senado norteamericano sobre los detalles exactos. Cuando el fuego cesó, después de aproximadamente 3 a 5 minutos, los soldados de las SS entraron en el grupo y dispararon en la cabeza a los que aún se movían. Mientras los vehículos alemanes pasaban por la carretera durante las horas siguientes, algunos soldados disparaban al grupo de caídos desde sus vehículos. Como práctica de tiro, describió Leary.
Al cabo de varias semanas, cuando los americanos recuperaron el terreno, encontraron a los 71 muertos congelados en la nieve exactamente como habían caído. El tribunal americano que se reunió en Dachau en 1946 condenó a muerte a 43 de los 73 acusados. Sepp Dietrich, comandante del Sexto Ejército Panzer SS, fue condenado a cadena perpetua. Joachim Peiper, el jefe de la columna, también fue condenado a muerte. Ninguna de esas sentencias se ejecutó en su totalidad. Bajo presión política, las audiencias del Senado americano sobre el proceso de Malmedy en 1949, donde los abogados defensores alegaron que los testimonios habían sido obtenidos mediante torturas. Las condenas fueron conmutadas una tras otra. Peiper fue puesto en libertad en 1956. Sepp Dietrich salió de la cárcel en 1958. Fritz Kramer, comandante del primer SS Panzerkorps, cumplió menos de 10 años. Peiper se instaló en el este de Francia, en la aldea de Traves, y vivió allí hasta 1976, cuando su casa fue incendiada y él murió en el fuego. Nunca se procesó a nadie por su muerte. El capitán Kurt Meyer, el general más joven de la Wehrmacht en el momento de su designación, fue condenado a muerte por un tribunal canadiense el 28 de diciembre de 1945 por ordenar o tolerar la ejecución de prisioneros de guerra canadienses durante la campaña de Normandía. Quedó como el primer criminal de guerra alemán condenado a muerte por los aliados occidentales. Su sentencia fue conmutada. Fue liberado el 7 de septiembre de 1954. Tras su liberación, Meyer se convirtió en uno de los principales impulsores de la HIAG, la Asociación de Veteranos de las Waffen-SS. En sus memorias, publicadas en alemán en 1957, negó cualquier responsabilidad y calificó las acusaciones de propaganda aliada. El 3 de noviembre de 1943 fue diseñada la mayor matanza en un solo día dentro del sistema concentracionario nazi. La llamaron Aktion Erntefest, Operación Cosecha Festival. En el distrito de Lublin, en menos de 24 horas, se mató a 42.000 judíos, 18.000 de ellos en Majdanek. La decisión llegó desde Berlín como represalia directa por los levantamientos de Treblinka el 2 de agosto y de Sobibor el 14 de octubre de 1943. El liderazgo nazi decidió liquidar a todos los trabajadores judíos forzados que quedaban en el distrito de Lublin para eliminar cualquier posibilidad de nuevas rebeliones. Era la lógica inversa del sistema laboral. Los judíos eran necesarios mientras fuesen productivos. En el momento en que demostraban capacidad de resistencia organizada, se convertían en una amenaza que debía ser eliminada antes de que se propagase. La coordinación logística de la operación era de una escala que requería semanas de preparación. Los 8.000 judíos que quedaban en Majdanek fueron identificados y separados con antelación. Batallones de policía y unidades del servicio de seguridad SS fueron desplazados específicamente desde Lublin hasta el campo. El Departamento de Propaganda de Lublin envió vehículos equipados con sistemas de transmisión de radio para la ocasión. Y esa mañana, antes del amanecer, los altavoces del campo comenzaron a emitir música. Valses vieneses, tangos, marchas alemanas. Erich Musfeld, jefe del crematorio de Majdanek, que declaró después ante el Tribunal de Cracovia sobre Auschwitz, lo describió sin rodeos. Tocaban marchas, canciones alemanas y música de baile. Pero otros 10.000 judíos llegaron ese mismo día desde fuera del campo. Los trabajadores de los campos de trabajo de Poniatowa y Trauniki, situados en las proximidades de Lublin, fueron obligados a marchar hasta Majdanek a pie esa mañana. La superviviente Henrika Ostrovska recordó que el pase de lista en el campo de mujeres se realizó más temprano de lo normal, aún en la oscuridad con niebla. Los corredores del campo recorrieron los barracones gritando: «¡Todas las judías! ¡Pase de lista! ¡Todas las judías! ¡Pase de lista!». Las prisioneras comenzaron a correr en distintas direcciones o intentaron esconderse. Las SS soltaron perros para ayudar en la búsqueda. La superviviente polaca Danuta Medrick, que pudo ver la calle del campo desde su posición en el barracón, describió a los guardias uniformados formados en dos filas enfrentadas, creando un pasillo con pistolas ametralladoras. Luego llegó la música, demasiado fuerte para ser normal, y luego vio pasar por la calle del campo a grupos de judías, incluyendo niñas, en dirección al campo quinto.
Los judíos del campo y los llegados desde fuera fueron conducidos a las fosas excavadas detrás del nuevo crematorio, a lo largo de lo que las prisioneras llamaban la Lagerstrasse. Allí tenían que quitarse la ropa. Con los brazos levantados y las manos entrelazadas detrás del cuello, se alineaban junto a las fosas. Los hombres separados de las mujeres separadas de los hombres, y los ejecutores se iban turnando. Disparaban un rato, volvían al comedor de las SS en la ciudad a comer y regresaban al campo. La operación no se detuvo ni un momento. Los disparos no apuntaban con precisión. Muchas víctimas seguían vivas cuando los cuerpos del grupo siguiente las aplastaban al caer encima. Un miembro de un batallón de policía que participó en la operación y fue entrevistado décadas después en el documental de Eberhard Fechner, describió a mujeres que se acercaban a los ejecutores preguntando «¿Por qué? ¿Qué les hemos hecho?». Los mismos guardias les respondían que lo lamentaban, que no podían hacer nada. Se nos maldecía, y algunos venían hacia nosotros con los puños levantados, y gritaban «cerdos nazis». No se les puede culpar. Nosotros podríamos haber hecho lo mismo si hubiésemos sido los que sentíamos el calor. Los guardias que participaron voluntariamente recibieron 2 litros de vodka y 400 cigarrillos. En otro testimonio la cifra era de 200 cigarrillos y 2 litros de vodka. Ambas versiones coinciden en las sustancias, sino exactamente en las cantidades. Ese mismo relato de Otto Z, documentado por la historiadora Mailänder, describe cómo esa noche entró en el cuarto de al lado y encontró a sus compañeros Lausberg y Gehr, bebiendo y jactándose de haber participado voluntariamente en las ejecuciones y de haber disparado a esos vagabundos. Las botas de Lausberg todavía estaban manchadas de sangre. Las guardias femeninas que estaban de servicio ese día declararon en los interrogatorios del juicio de Düsseldorf haber permanecido encerradas en su barracón durante toda la jornada, con guardias apostados frente a la puerta. La jefa de guardia les habría dicho esa mañana: «Hoy es un día difícil para nosotras, puede ir bien, puede ir mal. Tienen que estar atentas y hoy no se permite el alcohol». La guardia Lucy H. describió haber visto desde la ventana una fila de judíos avanzar por la calle del campo. Muchos de ellos tenían que ser cargados porque les habían disparado por el camino. 2 supervivientes, Danuta Medrick y Marila Reich, contradijeron esa versión de los hechos con declaraciones precisas. Alrededor de las 3 de la tarde, una Aufseherin entró en cada barracón y llamó: «Todas las judías al frente». Luego hubo una inspección. Las mujeres judías fueron sacadas al campo mientras las demás hacían un pase de lista que duró horas. Hacia el anochecer, un SS borracho que trabajaba normalmente en la enfermería entró al barracón y les dijo a las prisioneras que estaban cenando: «¿Cómo podéis comer con todo lo que está pasando ahí atrás?». Y les contó lo que estaba ocurriendo en las fosas detrás del campo 5. Ese SS borracho, que puede haber sido el sanitario Wilhelm Reinhardt, no fue capaz de callarse. Era demasiado para aguantarlo sobrio y en silencio. Y así fue como muchas prisioneras que habían sobrevivido ese día supieron exactamente lo que había ocurrido. No de los comunicados del campo, no de ningún documento oficial, sino de la lengua suelta de un guardia que había bebido demasiado. Hacia las 9 de la noche, Alice Orlowski, una de las Aufseherinnen, preguntó a un conocido SS qué había pasado. La respuesta fue: «Mejor que no lo sepas». Al día siguiente, en Majdanek, no quedaban judíos. El 15 de mayo de 1941, el doctor Sigmund Rascher escribió una carta personal a Heinrich Himmler. Rascher era médico de la Luftwaffe y estaba investigando los efectos de la altitud en los pilotos. El problema, explicaba, era que los experimentos necesarios en humanos eran peligrosos y nadie se ofrecía voluntario. Su propuesta era directa. ¿Podía Himmler proporcionarle 2 o 3 criminales profesionales de los campos de concentración? En la carta, Rascher añadía con total naturalidad que los sujetos de los experimentos podrían, por supuesto, morir. Una semana después, el 22 de mayo de 1941, la Secretaría Personal del Reichsführer SS respondió por carta firmada con las iniciales KBR, Karl Brandt, miembro de las SS con el rango de Sturmbannführer. La respuesta era afirmativa. Los prisioneros de los campos estarían naturalmente disponibles de inmediato para las investigaciones en vuelo de gran altitud.
Esta correspondencia fue presentada como evidencia en Nuremberg, catalogada como Documento 1602-PS y reproducida en las actas del juicio del Tribunal Militar Internacional. Los experimentos de altitud se llevaron a cabo en Dachau usando una cámara de baja presión. Los sujetos eran expuestos a presiones equivalentes a las de 12.000 metros de altitud. Según los informes del propio Rascher, a 28 grados de temperatura corporal, los sujetos invariablemente morían a pesar de todos los intentos de reanimación. En mayo de 1942, el mariscal de campo Erhard Milch escribió personalmente a Himmler para expresarle las gracias especiales del comandante supremo de la Fuerza Aérea por la cooperación de las SS. Cuando los experimentos de altitud terminaron, Rascher comenzó con experimentos de hipotermia. Los sujetos eran sumergidos en agua helada. Los informes documentaban cuánto tardaba la temperatura corporal en descender cuando perdían el conocimiento. Los experimentos de reanimación incluían intentar calentar los cuerpos con el calor corporal de mujeres. Cuando Rascher comunicó a Himmler que había dificultades para llevar a cabo estos experimentos porque los médicos cristianos no podían asumir la responsabilidad, Himmler respondió que él tomaría la responsabilidad personal. Wolfram Sievers, director administrativo de la Ahnenerbe, la sociedad de herencia ancestral de las SS, fue procesado durante el llamado Juicio de los Médicos en Nuremberg. La Ahnenerbe, fundada en 1935 como organización dedicada a investigar los orígenes raciales del pueblo alemán, derivó hacia la investigación pseudocientífica y luego hacia experimentos en prisioneros. Sievers fue ahorcado por crímenes contra la humanidad en junio de 1948. Lo que los archivos revelan es la cadena de autorizaciones. Cada experimento tenía un papel con una firma. Cada firma era de alguien que había recibido su autorización de alguien más arriba. La estructura burocrática que permitió los experimentos era la misma que los ocultó. Nadie daba órdenes directas de matar, pero los prisioneros morían igual, con la firma de un general en un papel archivado en Berlín. Cuando los reservistas de la Totenkopf-División fueron licenciados tras la campaña de Francia en el verano de 1940, algunos de ellos habían visto demasiado. Habían estado en Le Paradis o habían oído hablar de lo sucedido allí. Algunos se quejaron de las prácticas poco militares de su división. Solicitaron ser reasignados a otras unidades en caso de movilización futura. El cuartel general de las Waffen-SS registró estas quejas y respondió con un juramento de silencio. Todos los hombres licenciados firmaron un documento por el que se comprometían a no hablar de lo que habían presenciado. El propio general Theodor Eicke reconoció en correspondencia interna, cartas del 22 de octubre y del 24 de octubre de 1940, catalogadas en la microcopia T-175 de los Archivos Nacionales de Washington, haber recibido fuertes críticas desde el cuartel general de las Waffen-SS por las quejas de los reservistas. La orden de la Kommandostab Waffen-SS a la Totenkopf-División del 27 de agosto de 1940 sobre el licenciamiento de reservistas dejaba claro el marco. Los hombres eran devueltos a la reserva con sus obligaciones de confidencialidad intactas. Pero la tormenta pasó. Este mecanismo no era exclusivo de Le Paradis. Era parte de la arquitectura deliberada del encubrimiento de las SS. El juramento de lealtad que cada miembro de las SS prestaba al entrar en la organización, citado textualmente en el folleto de reclutamiento de las Waffen-SS titulado «Las SS te llaman», presentado como evidencia en Nuremberg con el número de documento 3429-PS, era de una radicalidad absoluta. Juro a ti, Adolf Hitler, como Führer y canciller del Reich, lealtad y valentía. Prometo a ti y a quienes tú hayas designado para mandarme, obediencia hasta la muerte. Que Dios me ayude. No era un juramento al Estado ni a la nación. Era un juramento personal a un hombre, y ese hombre no estaba sujeto a ninguna ley exterior a sí mismo. Pero Himmler fue más allá de ese juramento. En su discurso en Posen el 4 de octubre de 1943 ante los líderes de las SS, el discurso grabado sin su conocimiento que acabó siendo el documento 1919-PS del Tribunal Militar Internacional, Himmler dijo a sus generales que el exterminio era un secreto que debía llevarse a la tumba.
La frase exacta, leída ante el tribunal por el fiscal americano Mayor Farr en agosto de 1946, era inequívoca. Lo que habían hecho, lo seguirían haciendo, y ese capítulo de gloria de su historia nunca ha sido escrito y nunca debe serlo. Era explícita la instrucción de no dejar registro escrito, de no contar nada, de convertir el silencio en norma operativa permanente. Y no era solo una directiva abstracta, era el reconocimiento implícito de que lo que hacían no podría resistir ningún escrutinio externo. Himmler sabía exactamente lo que estaba instruyendo a sus hombres a ocultar. Lo que Himmler no previó fue que el ejército americano capturaría los archivos de las SS antes de que pudieran ser destruidos. Más de 1000 metros lineales de documentos del Reichsführer SS llegaron a Alexandria, Virginia. Fueron microfilmados entre 1956 y 1963 por la Asociación Histórica Americana en cooperación con los Archivos Nacionales. El discurso de Posen estaba entre ellos. La instrucción de silencio había quedado por escrito. La ironía es perfecta y brutal. El patrón se repetía en todos los niveles del sistema. En Majdanek, los prisioneros que trabajaban en el Sonderkommando del crematorio, el equipo de prisioneros forzados a retirar los cuerpos de las cámaras de gas, a cargarlos en los carros, a llevarlos a los hornos, eran sustituidos periódicamente. El jefe del crematorio, Erich Musfeld, que llegó a Majdanek el 15 de noviembre de 1941, describió ante el Tribunal de Cracovia sobre Auschwitz que había supervisado 4 equipos distintos de Sonderkommando a lo largo de su servicio. El primero compuesto de judíos polacos, el segundo de prisioneros de guerra rusos, el tercero de judíos franceses y alemanes y el último de nuevo de rusos. Cada uno fue reemplazado. Los prisioneros que manejaban el Sonderkommando y conocían el proceso con detalle exacto simplemente desaparecían para ser sustituidos por otros que a su vez desaparecerían. El testigo del crimen era también su víctima. En los registros del Batallón de Policía de Reserva 101, el mismo patrón se repitió a una escala diferente. Tras la masacre de Józefov, el comandante Trapp pidió a sus hombres que no hablasen del asunto. No era solo un ruego. Era la norma tácita que todos habían internalizado. Y en los interrogatorios de la Fiscalía de Hamburgo 20 años después, esa norma seguía vigente. Un hombre de cada 2 negó haber estado presente. 1 de cada 3 dijo no recordar los detalles. Era un tabú, declaró uno de los policías. Quienes habían estado en el bosque no querían saber más. Quienes no habían estado tampoco querían preguntar. El silencio era colectivo. Y había sido construido deliberadamente, desde Le Paradis en 1940 hasta Józefov en 1942, desde las instrucciones de Himmler en Posen en 1943 hasta los juramentos de licenciamiento de los reservistas de la Totenkopf-División. Era una arquitectura del olvido tan cuidadosamente diseñada que casi funcionó. El 4 de octubre de 1943, en la ciudad polaca de Posen, Heinrich Himmler se reunió con sus generales de las SS. Era una conferencia interna, absolutamente privada, y Himmler habló con una franqueza que nunca se habría permitido en ningún documento oficial. El texto de ese discurso sobrevivió porque alguien lo grabó. Estaba catalogado como documento 1919-PS del Tribunal Militar Internacional. Fue presentado en Nuremberg. En él, Himmler describía el exterminio de los judíos europeos sin eufemismos. Decía que sus hombres habían tenido que desalojar aldeas y fusilar judíos, incluyendo mujeres y niños, y que esto era moralmente correcto, aunque difícil. Describía la dureza que se había exigido a sus hombres y la satisfacción de haber completado la tarea. Pero la frase más reveladora era la que concernía al secreto mismo. Este es un capítulo de gloria de nuestra historia que nunca ha sido escrito y que nunca debe serlo. Himmler sabía que lo que había ordenado no podría resistir la luz del día. Lo dijo explícitamente, sin rodeos, a sus propios generales. La instrucción era que lo que habían hecho y lo que seguirían haciendo debía quedar sepultado con ellos. Lo que Himmler no previó fue que el ejército americano capturaría los archivos de las SS antes de que pudieran ser destruidos. Los miles de cajas de documentos que llegaron a Alexandria, Virginia, fueron microfilmadas entre 1956 y 1963 por la Asociación Histórica Americana en cooperación con los Archivos Nacionales.
más de 536 rollos de microfilm de colección de registros del Reichsführer SS, identificados como microcopia T-175 en los archivos nacionales. El discurso de Posen estaba entre ellos. El hombre que creyó que su secreto quedaría enterrado para siempre se lo había confiado a un aparato burocrático incapaz de destruirse a sí mismo con suficiente rapidez. Las SS tenían su propio sistema judicial, tribunales internos, fiscales propios y la capacidad de procesar a sus miembros por conductas que el mando consideraba inapropiadas. El problema era la definición de inapropiado. El coronel Karl Otto Koch fue el primer comandante de Majdanek, nombrado por Himmler en el verano de 1941. Fue destituido el 1 de agosto de 1942 y finalmente ejecutado por las propias SS en 1945. El cargo oficial, malversación. Koch se había apropiado de bienes confiscados a las víctimas del campo para uso personal. Había enriquecido su patrimonio privado usando el dinero, la ropa y las joyas que los prisioneros dejaban al entrar al campo y que por reglamento debían ir a las arcas del Estado. Matar no era un crimen dentro del sistema. Robar, sí. El comandante Hermann Florstedt, tercer responsable de Majdanek, también fue destituido y procesado por cargos de corrupción. Su sucesor, Martin Weiss, excomandante de Neuengamme y Dachau, llegó al cargo en noviembre de 1943. Weiss había administrado anteriormente uno de los campos más letales del sistema. Su traslado a Majdanek fue un movimiento de personal ordinario dentro del sistema. Esta arquitectura de autoinculpación interna servía para un propósito preciso: demostrar que las SS podían vigilarse a sí mismas. Si alguien podía ser procesado, entonces el sistema tenía normas. Y si el sistema tenía normas, entonces lo que ocurría dentro de sus instalaciones era, en algún sentido, regulado. El juez SS Georg Konrad Morgen, que testificó en Nuremberg, describió esta estructura con precisión involuntaria. Había sido comisionado para investigar casos de corrupción y en el proceso descubrió la maquinaria del asesinato masivo. Cuando sus investigaciones se extendieron demasiado, Himmler personalmente le ordenó en abril de 1944 que frenase sus expedientes. El sistema de justicia interno de las SS existía precisamente para garantizar que ciertos crímenes nunca llegasen a ningún tribunal externo. El 17 de agosto de 1942, un mes después de la masacre de Josefov, el Batallón de Policía de Reserva 101 llevó a cabo su segunda gran acción. Esta vez el objetivo era el pueblo de Łomázy, 1.700 judíos. La diferencia con Josefov era significativa. En Josefov, los hombres habían sido conducidos a los fusilamientos cara a cara, emparejados individualmente con sus víctimas, caminando junto a ellas desde el pueblo hasta el bosque. El trauma había sido enorme. Esa noche la gente bebió hasta perder el conocimiento. Algunos se despertaron disparando al techo. En Łomázy la estructura era diferente. Las tropas auxiliares, los llamados Hiwis del centro de entrenamiento de Trauniki, reclutas soviéticos capturados, harían la mayor parte de los disparos. Los policías alemanes rodearían el perímetro. La matanza estaría, psicológicamente, a un paso más de distancia. Los Hiwis llegaron bebidos. El teniente Gnade, comandante de la segunda compañía, estaba también borracho para cuando comenzaron las ejecuciones. En un momento dado, borracho sobre el borde del foso, ordenó que los judíos ancianos, solo los de barbas largas, se arrastrasen desnudos por el suelo mientras sus suboficiales los golpeaban con garrotes que habían cortado del bosque. Cuando el oficial SS que comandaba los Hiwis y Gnade comenzaron a insultarse mutuamente, el oficial gritando que la mierda de policía no dispara, y Gnade respondiendo que entonces sus hombres dispararían ellos, los sargentos de la segunda compañía formaron pelotones de fusilamiento. Se rotaron en grupos de 8 a 10 hombres, con relevos cada 5 o 6 disparos. El agua subterránea mezclada con sangre les llegaba a los tobillos dentro del foso. Lo que los interrogatorios de Hamburgo revelan es que los hombres que habían sido incapaces de disparar en Josefov completaron su turno en Łomázy. El sargento Bentheim describió que sus hombres estaban encantados de no tener que disparar ellos mismos esa vez. Los que sí dispararon describieron la experiencia sin el mismo horror que Josefov. No tuvieron que mirarse a los ojos con su víctima.
no recordaban los nombres de nadie. El proceso de habituación estaba funcionando. Para cuando se produjo la deportación de 11.000 judíos desde Międzyrzec a Treblinka el 25 y 26 de agosto de 1942, los hombres del batallón ya sabían perfectamente a dónde iban los trenes. Heinrich Steinmetz, uno de los suboficiales, lo admitió décadas después en su interrogatorio. Nos quedaba claro, y todos lo sabíamos, que para los judíos afectados estas deportaciones significaban el camino hacia la muerte. Y aún así, la experiencia más vívida que algunos recordaban de Parchew era que habían tenido que hacer guardia en un prado pantanoso con los pies mojados. Ravensbrück no era solo un campo de concentración para mujeres, era también la fábrica donde se formaban las guardias femeninas de todo el sistema concentracionario nazi. Cuando las primeras Aufseherinnen llegaron allí en mayo de 1939, el campo comenzó a funcionar simultáneamente como institución de reclusión y como espacio de adoctrinamiento para las propias guardias. La historiadora Elisa Mailänder documentó que era precisamente en Ravensbrück donde muchas de las futuras guardias de Majdanek aprendieron que golpear a las prisioneras era normal, no solo tolerado, sino esperado. Hermine Braunsteiner declaró en su testimonio que en Ravensbrück fue asignada al barracón penal durante 9 meses. Allí aprendió de su mentora cómo tratar a las prisioneras. Su mentora, según su propio relato, golpeaba a las prisioneras con frecuencia. Braunsteiner añadió que en esa época ella misma no tenía látigos ni bastones. Pero el aprendizaje había sido absorbido. Las regulaciones del servicio de Ravensbrück, que se aplicaban a todos los campos de mujeres, establecían que la jefa de guardia, Oberaufseherin, actuaba como asistente del comandante del campo y debía asesorarle en todos los asuntos relacionados con las mujeres. En la práctica, esto daba a las guardias seniores una autoridad casi ilimitada sobre la vida cotidiana de las prisioneras. El reclutamiento era a través de los servicios de empleo del Reich, de anuncios en periódicos o de reclutamiento directo en fábricas de armamento donde trabajaban prisioneras. Las candidatas debían presentar un certificado de buena conducta policial, un currículum, una fotografía y un certificado médico, edad entre 21 y 45 años, sin necesidad de cualificaciones especiales. Lo que el formulario de solicitud encontrado en los archivos de Ravensbrück, fechado probablemente después de 1942 o principios de 1943, explicaba a las candidatas era que las mujeres recluidas en el campo habían cometido una ofensa contra la comunidad popular y ahora debían ser aisladas para prevenir daños adicionales. La guardia no necesitaba cualificaciones especiales, ya que el puesto implica únicamente la vigilancia de estas reclusas. Era el lenguaje de un trabajo administrativo ordinario, y así era como se presentaba. En los libros de registro de Majdanek, los muertos desaparecían de forma sistemática. Cuando un prisionero moría, su nombre era sustituido por el de un recién llegado que aún no había sido registrado oficialmente. Los números del recuento de prisioneros, que se enviaban 2 veces al día por Telex desde el cuartel general del campo a la administración central en Oranienburg, mostraban cifras que nunca reflejaban la verdadera magnitud de la mortalidad. Esta práctica, documentada en los archivos del juicio de Düsseldorf y descrita por la historiadora Elisa Mailänder, era un mecanismo deliberado para ocultar la escala del exterminio. La propia administración central de la WUVHA en Oranienburg había emitido en agosto de 1942 una directiva para reducir la mortalidad en los campos, no porque le preocupasen los prisioneros, sino porque la alta tasa de muertes interfería con el objetivo de explotar su trabajo forzado. Pero incluso esa directiva no cambió nada en Majdanek, porque la administración del campo la ignoró y continuó sus prácticas habituales, mientras manipulaba las estadísticas para ocultar el hecho ante sus propios superiores. El campo de Majdanek fue liberado por el Ejército Rojo el 23 de julio de 1944, tan rápidamente que las SS no tuvieron tiempo de destruir completamente sus instalaciones. Una comisión polaco-soviética de ingenieros, químicos y arquitectos inspeccionó inmediatamente el complejo de gas y confirmó que las 3 cámaras de gas detrás del barracón 41 eran instalaciones de exterminio diseñadas para usar Zyklon B y monóxido de carbono. Las cámaras 1 y 2 medían 17,1 metros cuadrados cada una.
La cámara 3 tenía 36,6 metros cuadrados. Las puertas de hierro fundido eran herméticas. El cálculo del historiador francés Jean-Claude Pressac estimó que podían matarse hasta 700 personas en las instalaciones de Majdanek dentro de un periodo de 24 horas. Y sin embargo, según el historiador Thomas Kranz del Centro de Investigación del Museo Estatal de Majdanek, el 60% de las víctimas del campo no murieron en las cámaras de gas. Murieron de hambre, enfermedades, trabajo forzado y violencia física directa de los guardias. Los libros de registro decían otra cosa. El 13 de julio de 1942, cuando los hombres del batallón 101 regresaron de Josefou a sus barracones en Biugoraj, nadie habló. Los que habían estado en el bosque no querían contar. Los que no habían estado no querían preguntar. Se bebió hasta perder el conocimiento. El comandante Trapp hizo sus rondas consolando a los hombres y repitiendo que la responsabilidad era de las autoridades superiores, y luego se impuso el silencio. El asunto entero era un tabú. Esta frase, pronunciada por uno de los policías interrogados en los años 60, resume el mecanismo que el historiador Christopher Browning identificó en los expedientes judiciales de Hamburgo como el fundamento psicológico del encubrimiento colectivo. Nadie iba a contar voluntariamente lo que había hecho. Ni siquiera 20 años después, ante los fiscales, la mayoría insistió en no recordar, en no haber estado presente, en haber estado en otro lugar durante los disparos. Franz Kastenbaum fue una excepción. Apareció de manera no anunciada en la oficina del fiscal del estado de Hamburgo sin haber sido citado. Dijo que llevaba años sin encontrar paz. Describió cómo había fallado intencionadamente al cuarto disparo, cómo había huido al bosque y vomitado, cómo había permanecido solo entre los árboles durante 2 o 3 horas. Y dijo por qué había venido. Porque había intentado ocultar el asunto durante demasiado tiempo y ya no podía. Pero Kastenbaum era la excepción que confirma la regla. La mayoría de los 210 hombres interrogados negó, minimizó o no recordó. Algunos contestaban que no habían oído la oferta de Trapp de apartarse del pelotón. Otros decían que no recordaban si el comandante la había hecho. Varios insistían en que no habían tenido otra opción. Y, sin embargo, ahí estaba el registro. Ahí estaba la lista de los que se habían apartado. Ahí estaban los testimonios cruzados de docenas de hombres que recordaban los mismos hechos desde ángulos distintos. El archivo del juicio de Hamburgo, al que Browning obtuvo acceso a condición de no revelar los apellidos completos de la mayoría de los deponentes, era el mapa de un crimen colectivo que había intentado borrarse a sí mismo durante 20 años y que, sin embargo, había sobrevivido en la memoria fragmentada de sus propios autores. La investigación fue archivada sin condenas en 1972. No hubo juicio. El mayor Wilhelm Trapp lloró ante sus hombres en Josefou. Ofreció la posibilidad de retirarse. Hizo sus rondas esa noche consolando a los policías más jóvenes. Cuando poco después se produjo un incidente parecido en el pueblo de Alexandrov, donde los judíos habían sido reunidos pero las unidades auxiliares de Trauniki no aparecieron, Trapp dejó ir a los judíos, sin dar ninguna explicación a sus hombres. Pero Trapp nunca se negó a una orden, nunca puso por escrito su malestar, nunca escribió a Hamburgo solicitando que el batallón fuese relevado de sus funciones en Polonia. El teniente Buchmann lo hizo, y fue transferido de vuelta a Alemania. Trapp no. La cadena de mando de las SS y de las unidades policiales funcionaba con una característica específica. La presión se transmitía hacia abajo con absoluta fluidez, pero la resistencia nunca podía transmitirse hacia arriba de manera efectiva. Himmler, en su discurso de Posen, incluso había reconocido que los hombres con los nervios destrozados podían ser enviados a cobrar su pensión, pero esa opción implicaba retirarse del sistema, no cuestionarlo. El resultado era que los comandantes intermedios como Trapp se encontraban atrapados entre su propio malestar personal y la estructura de autoridad que los rodeaba. Podían ofrecer pequeñas concesiones a sus hombres, la posibilidad de apartarse del pelotón, la posibilidad de escabullirse en la oscuridad. Pero la misión se completaba igualmente. La maquinaria funcionaba con tanta eficiencia precisamente porque no dependía del entusiasmo de cada individuo. Dependía de la inercia colectiva, del hábito, de la presión de los compañeros y de una burocracia que seguía girando independientemente de lo que sintiesen quienes la servían.
El 10 de junio de 1944, 4 días después del desembarco de Normandía, elementos del tercer batallón del 4º regimiento SS Panzergrenadier der Führer, parte de la segunda división SS Das Reich, entraron en el pueblo de Oradour-sur-Glane, en el centro de Francia. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia del pueblo. Los hombres fueron llevados a varios graneros. Entonces los soldados de las SS abrieron fuego y lanzaron granadas incendiarias. Murieron 642 civiles, entre ellos 247 mujeres y 205 niños. Solo 6 personas sobrevivieron. El pueblo fue incendiado. El historiador George Stein, en su estudio de las Waffen-SS, calificó Oradour como la atrocidad militar más flagrante cometida por las tropas de combate SS en el frente occidental. El comandante de la unidad responsable, el SS Sturmbannführer Adolf Dickmann, murió en combate poco después. Su superior, el SS Standartenführer Sylvester Stadler, y el comandante de la división, el SS Brigadeführer Heinz Lammerding, nunca fueron procesados por los tribunales alemanes en vida. Lammerding fue condenado a muerte en ausencia por un tribunal militar francés en 1951. Murió en Bad Tölz, Alemania Occidental, en 1971 sin haber sido extraditado. Stadler murió en 1995. Un tribunal alemán comenzó a investigar el caso a principios del siglo XXI. En 2014, 70 años después de la masacre, comenzó finalmente el juicio en Colonia contra el último superviviente de las SS que había estado presente ese día, un hombre de 94 años. El proceso terminó sin condena. Los muertos de Oradour están todavía allí. El gobierno francés decidió dejar las ruinas del pueblo exactamente como quedaron ese 10 de junio de 1944, como memorial permanente. Nadie las ha movido. En agosto de 1942, cuando el batallón de policía de reserva 101 comenzó a deportar a los judíos de los pueblos del norte del distrito de Lublin a la estación de tren para enviarlos a Treblinka, nadie les explicó qué era Treblinka. No hacía falta. Heinrich Steinmetz, uno de los suboficiales de la unidad, lo dijo con claridad en su testimonio. Era claro, y todos lo sabíamos, que para los judíos afectados estas deportaciones significaban el camino hacia la muerte. Sospechábamos que serían asesinados en algún tipo de campo. Treblinka no era Auschwitz. En Treblinka no había selección, no había barracones de trabajo, no había número tatuado en el brazo. Treblinka era un centro de exterminio inmediato. Los trenes llegaban, los judíos eran conducidos directamente a las cámaras de gas y los cuerpos eran incinerados. Todo el proceso, desde la llegada del tren hasta la muerte, duraba menos de 2 horas. Entre el 22 de julio de 1942 y mediados de agosto, unos 300.000 judíos de Varsovia fueron deportados a Treblinka. La capacidad del campo estaba completamente desbordada. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían ser incinerados. Himmler y el supervisor del campo de exterminio, Christian Wirth, tuvieron que desplazarse personalmente a Treblinka para reorganizarlo. Franz Stangl fue convocado desde Sobibor, otro centro de exterminio temporalmente inactivo por obras en la vía del tren, y nombrado nuevo comandante. En el Christopher Browning lo documentó así. La maquinaria de exterminio se había temporalmente atascado precisamente por su eficiencia. Había demasiados muertos que procesar. El campo de mujeres de Majdanek sabía lo que eran las cámaras de gas. El guardia Georg Doble declaró que era un secreto a voces que los prisioneros judíos eran gaseados allí, y añadió que toda la ciudad de Lublin sabía para qué se usaban las cámaras de gas. La ciudad de Lublin está a 5 kilómetros del campo. Después de todo lo documentado, los batallones policiales, las guardias femeninas, los experimentos médicos, las masacres, los juramentos de silencio, hay un último secreto que los propios perpetradores se esforzaron más en enterrar que ningún otro. Era posible actuar de otra manera, no en el sentido abstracto, en el sentido concreto y verificable de que en el verano de 1942, en el bosque a las afueras de Josefou, docenas de hombres pidieron ser relevados y lo fueron.
Un teniente escribió a sus superiores solicitando el traslado porque no era adecuado para las tareas que no eran propias de la policía y fue transferido de vuelta a Hamburgo. Miembros de la guardia que se negaron a disparar en Wamassi se escurrieron entre los árboles y no fueron sancionados. En la estructura de mando de las SS, incluso el propio Himmler había reconocido explícitamente que los hombres cuyas nerves han terminado podían pedir su pensión. Lo que los expedientes judiciales de Hamburgo revelan con una claridad devastadora es que el obstáculo real no era el miedo a la represalia física. Era la presión de conformidad, el miedo a ser visto como cobarde o débil por los compañeros. Era la identificación con el grupo, era la renuncia gradual a la perspectiva individual a través de un proceso que comenzaba con el adoctrinamiento, continuaba con la habituación y terminaba con la indiferencia. El teniente Buchmann, el hombre que acabó solicitando el traslado, lo explicó de manera más precisa que nadie. Era un oficial de reserva y un hombre de negocios hamburgués de cierta edad, dijo. No tenía ambiciones de carrera militar, no le importaba lo que sus superiores pensasen de él, tenía su negocio en casa. Los jefes de compañía, en cambio, eran jóvenes y eran policías de carrera que querían llegar a algo. Eso era todo. Esa era la diferencia entre los que podían negarse y los que no lo hacían. No era ideología, no era crueldad congénita, era la carrera, era el miedo al juicio de los compañeros. Era querer llegar a algo dentro de un sistema que recompensaba la obediencia y castigaba la disidencia con la insignificancia. Y cuando décadas después, en los interrogatorios de los años 60, los policías supervivientes intentaron explicar por qué habían obedecido, la mayoría no encontró las palabras. El tiempo y la memoria habían hecho su trabajo. Uno de ellos lo dijo de manera más honesta que los demás. En aquel entonces no lo pensábamos, solo años después nos fuimos dando cuenta de lo que había sucedido. Solo entonces se me ocurrió por primera vez que aquello no había estado bien. Ese hombre había matado a 20 judíos en Josefou antes de pedir ser relevado. Los registros de las SS sobrevivieron a las SS. Los archivos microfilmados en Alexandria, Virginia, los expedientes del Tribunal Militar Internacional, las actas del juicio de Düsseldorf que se extendió de 1975 a 1981, los interrogatorios de la Fiscalía de Hamburgo que el historiador Christopher Browning estudió en los años 80 con el permiso expreso de no revelar los apellidos completos. Todo eso está ahí, accesible, verificable, permanente. Hermine Braunsteiner, la guardia de Majdanek, que vivió durante décadas como ciudadana americana bajo el apellido Ryan, fue finalmente juzgada en Düsseldorf. Fritz Knoschlein, el oficial que ordenó la masacre de Le Paradis, fue ahorcado en 1949. Wolfram Sievers, el director de la Ahnenerbe que supervisó los experimentos en prisioneros, fue ahorcado en junio de 1948, pero la mayoría no fue juzgada. La mayoría murió en su cama, en casas normales, en ciudades normales, con sus secretos intactos. Lo que no murió con ellos fueron los hechos. Los 42.000 muertos de la Operación Cosecha Festival, los 100 soldados del Royal Norfolk Regiment fusilados junto a la pared de un granero en Le Paradis, los 71 americanos asesinados en la nieve de Malmedy, los 1.500 judíos de Josefov cuyos cuerpos quedaron en el bosque sin enterrar porque nadie había hecho planes para ello, y el secreto último, que no eran monstruos. Eran personas ordinarias que tomaron decisiones ordinarias dentro de un sistema extraordinariamente criminal. Eso es lo más difícil de aceptar. Y es, precisamente por eso, lo más importante que no debemos olvidar.